Muy buenas a todos JoJo fans. Tras un mes de espera, volvemos a tener un capítulo más de The JoJoNans. Recordemos que en el último capítulo, Jody y los demás lograron derrotar al usuario del stand que les hacía rememorar malos recuerdos del pasado. Os pido perdón por la tardanza, pero durante el verano no es evidente grabar los episodios, ya que con mi hija en casa casi nunca puedo. El capítulo empieza con un poco de lore sobre la roca volcánica, donde Araki nos hace entender que este mecanismo es muy antiguo. Las rocas, según el narrador, son el elemento fundador de las civilizaciones, el origen del flujo, y ese flujo se puede cambiar gracias a ciertas piedras especiales. Tras esta misteriosa introducción, nos vamos con Rohan Kishibe, el mangaka. Sorprendentemente, se le ve acompañado por Kyoka Izumi, un clon de la misma persona presente en Thus Spoke Kishibe Rohan, que trabaja como la editora de Rohan. Rohan le pide entrar rápidamente, como si estuviera ocultando algo. Sin perder tiempo, Rohan le indica todas las cosas que deben ser modificadas. Kyoka no entiende por qué le ha hecho venir desde Japón para simplemente corregir algunas cosas. Rohan, que no ha querido comunicarse a distancia de ninguna manera, ha preferido que su editora viniera en persona, seguramente para evitar que alguien pudiera oír o leer su conversación. Tras cerrarle la puerta en la cara, cambiamos de punto de vista y vemos a Jody y los demás reinterpretando la Torture Dance, pero esta vez bailan al ritmo de Funiculi Funicula, una popular canción napolitana que curiosamente habla sobre la apertura del primer funicular del monte Vesubio. Mientras Jody y los demás están bailando, el enemigo está en el suelo sin poder ver o hablar por culpa del stand de Dragona Joestar. El interrogatorio empieza. Lo primero que el enemigo revela es su nombre, Mundra. Tras revelar su nombre, Paco le deja abrir los ojos para ver a Usagi y decirles dónde está Tori, su hermana. Mundra, bajo amenaza, empieza a explicar que solo estaba allí con un rol de reconocimiento. Al parecer, otras personas ya se han llevado a Tori en uno de los vehículos allí presentes, a un lugar llamado Diamond Head. Pero, según las palabras de Mundra, lo peor está a punto de comenzar. Al parecer, todo lo que los estafadores han hecho con la familia de Usagi era para confirmar si la roca volcánica existía realmente. Esas personas ya saben que si el megayate de Howler se había hundido, era por culpa de ellos. Mundra sigue dando información y nos habla de una persona que ha estado buscando la roca desde hace mucho, y que lo que les falta es obtener ese código para encontrar otras rocas volcánicas que Yodio aún no ha logrado descifrar. La idea es simple: utilizar a Tori como moneda de cambio para obtener la ubicación de la roca. Jody y los demás siguen pegándole una paliza para que suelte el nombre de esa persona, pero Mundra sigue sin decirlo. Pero durante la paliza todos se dan cuenta de que Mundra lleva una tobillera localizadora. Mundra les explica que está cumpliendo una condena. Si está ahora en el zoo, es porque la persona con la que está trabajando tiene el poder suficiente como para conceder acuerdos judiciales. Mundra es literalmente un preso que ha estado trabajando para una autoridad judicial o gubernamental para obtener información sobre la roca volcánica. Mundra sigue sin dar el nombre de esta persona, y Meryl May, que ha escuchado todo por teléfono, les pide a Yodo y a los demás que se vayan de allí inmediatamente. Según la jefa del grupo, alguien les ha estado vigilando desde hace meses. Ya no podrán ni hablar por teléfono. Meryl May, reflexionando sobre lo que ha podido pasar, llega a la conclusión de que el hombre al que está buscando era uno de los marines presentes cuando el yate de Howler se estaba hundiendo. Meryl May insiste en que ahora el plan es encontrar rápidamente otra roca volcánica para así poder salvar a Tori. Antes de irse, Yodio le dice a Mundra que siente cierta pena por la situación, pero la roca es algo que los demás no pueden poseer. Una roca capaz de invertir los flujos del valor de las cosas es algo que no pueden poseer cualquiera. Mundra se queda solo y de repente dos varas de luz aparecen cerca de él.
Las varas de luz se juntan y forman una única vara con forma humanoide. El misterioso ser se posa sobre Mundra y lo corta por la mitad de manera abrupta y sin piedad. Mundra muere en el acto, el misterioso ser se va elevando hasta el cielo y nuestros protagonistas huyen a la nueva localización para empezar la búsqueda de una nueva roca volcánica. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Bueno. No me esperaba para nada un capítulo como este. Es verdad que sí me esperaba una escena de interrogatorio, pero no me esperaba para nada la aparición de una criatura que parece sacada de otro universo. Vamos a comentar lo más interesante del capítulo. Me ha gustado la introducción sobre la roca. Al fin y al cabo, Jojo siempre ha estado ligada a la Tierra, incluso desde Phantom Blood con la Mosca de Piedra y los Hombres del Pilar. Aunque es innegable que esta relación con la Tierra se ve mucho mejor a partir de Steel Ball Run y Jojo, donde el Cuerpo Santo, los Muros con Ojos y los Hombres Roca juegan un rol directo en la trama de ambas partes. Incluso esta parte ha tratado en gran parte sobre las transacciones, la lucha de intereses por parte de ambos actores por la propiedad de tierras u otros bienes. El hecho de que estas rocas volcánicas sean un mecanismo muy antiguo nos hace entender que esta historia no es más que un episodio más de la eterna lucha por la Tierra, por las propiedades, por poder manejar los mecanismos del universo. He de decir que me ha gustado mucho ver a la editora de Rohan, ya que confirma que a Araki le encanta chincharnos y dejarnos locos poniendo a personajes con el mismo nombre, personalidad y aspecto que en otros universos, algo a lo que no se había atrevido en Steel Ball Run o JoJo. A Rohan se le ve muy preocupado, y estoy de acuerdo en una teoría que he visto mucho en redes. Me voy a explicar. Rohan, al llamar a Jodio, le dice que es su fan número 1. Hace mucho hincapié en ello, y aquí se le ve tomar muchas precauciones para que su editora cambie algunas cosas del nuevo capítulo. Tendría sentido que el código, o parte de él, esté en el propio manga de Rohan, que Jodio leerá tarde o temprano. Esto explicaría que Rohan haya pedido a su editora que se desplace hasta Hawái desde Japón. Por otra parte, no hemos visto a Jodio leer el manga en ningún momento, así que habrá que ver cómo Rohan le empuja a leerlo sin atraer a las personas que les están vigilando. Respecto al baile de Jodio y los demás, me ha hecho mucha ilusión ver una escena así otra vez. Además de que la canción tiene una relación directa con la trama. Un funicular que sube a lo más alto de un volcán para llegar a la cima. Exactamente lo que están haciendo Jodio y los demás. Utilizar el volcán o los elementos ligados a este para llegar a la cima. Ahora llegamos al momento más interesante. La persona detrás de todo este operativo. Como ya pasó en Steel Ball Run al enfrentarse al mismísimo presidente norteamericano, aquí aparece que la temática se va a repetir, ya que Jodio y los demás seguramente acaben enfrentándose a personas mucho más poderosas que ellos. La persona no parece ser Howler, ya que él mismo estaba presente en el yate. Además, Aka ya sabe cómo obtener las rocas volcánicas gracias al crucifijo y todo lo explicado en el famoso capítulo. Esto nos hace entender que la búsqueda por llegar a la cima gracias a las rocas volcánicas va a ser un conflicto multipolar. Exactamente lo mismo que la lucha por el Cuerpo Santo en Steel Ball Run o la lucha por las Lokakaka en JoJo. Muchos actores con diferentes motivaciones luchan por un mismo objetivo. No es una lucha del bien contra el mal. Al fin y al cabo, todos luchan por algo. Todos son egoístas. Otra cosa en la que debemos pensar es en el rol que juega Howler y su familia en todo esto. Yo sigo pensando que Howler es el antagonista principal. No sé si será el antagonista final, véase Diego Brando en Steel Ball Run, pero creo que la trama principal girará en torno a Howler y su familia. No olvidemos que todo el acto 1 giró en torno a él, con Kei West llamándole el último jefe, Ratsubosu en japonés, en el capítulo 21, siendo este término algo que Araki utiliza para referirse a los antagonistas principales de otras partes. Howler aparece en el capítulo 17 y se le ve directamente hasta el capítulo 32.
En el acto 2 aún no hemos visto al misterioso enemigo. Si nos basamos en el ritmo del acto 1, en el acto 2 deberíamos ver al misterioso enemigo en el capítulo 50, y ya estamos en el 38. Lógicamente aún no podemos concluir nada, pero yo tengo mi corazonada. La trama girará en torno a Howler, tarde o temprano volverá. Quiero también hablar del misterioso ser, que seguramente sea un Stan, que mata a Mundra instantáneamente. Me ha encantado este momento, siendo algo que cambia mucho de lo que se suele ver en JoJo. Este Stan no tiene nada que ver en aspecto a todo lo que hemos visto antes. Parece sacado de una historieta para niños. Además, es absolutamente aterrador. Es casi un ser sacado de una historia de horror cósmico. La misteriosa criatura llega y sin decir nada, toca a Mundra y lo elimina inmediatamente. Más allá de lo sorprendente que es la escena, el Stan parece extremadamente veloz, clínico y poderoso. Es muy perturbador, ya que no se parece visualmente a lo que hemos visto antes, además de que su llegada es abrupta. No me extrañaría para nada que sea el Stan de aquel misterioso hombre que ha querido evitar que alguien pudiera revelar su identidad, ya que Mundra ya no sirve para nada. Para concluir, me gustaría hablar de las varias veces que se menciona en este capítulo el camino correcto. Dragona, durante la escena de tortura, se pregunta si lo que hacen está bien, si es el camino que deben seguir, el camino correcto. Meryl May, para tranquilizarlos, les asegura que este es el camino a seguir. Recordemos que esta noción del camino correcto ya se ha tratado en Steel Run y en JoJolion, donde varios personajes están convencidos de tomar el camino correcto. Incluso en Bento Aureo, la música que oímos con la muerte de Abakio se llamaba así, el camino correcto. En todo caso, con la introducción de personas con autoridad gubernamental o judicial, en conflicto en JoJolands puede llegar a niveles no alcanzados antes. La parte 9 puede ser la lucha contra un sistema, contra los mismísimos mecanismos que rigen la vida y el universo. Solo toca esperar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí y no dudéis en dejar en los comentarios lo que os haya parecido y lo que creéis que vaya a pasar próximamente. ¡Hasta la próxima, JoJo fans!